Bueno, el diseño que sigue es el de Jessica y el de Priscila, que también son muy similares. Priscila me planteó que quiere armarlo de una manera diferente a la de Jessica en la construcción, digamos, pero bueno, y eso hace que en la moldería tenga una pequeña diferencia, así que voy a explicar el de Jessica, que es un poquito más complejo o lleva más transformaciones que lo que va a tener que hacer Priscila. Igual Priscila ya tenía casi la mitad del diseño hecho, ¿no? Bueno, en el caso del diseño de Jessica tenemos delantero y espalda. En el delantero tiene unos detalles, o sea, no tiene pinza, pero en la espalda sí se ve la pinza. Y en el delantero, como les decía, tiene un recorte extra. Y las tablas, en el caso del diseño de Priscila, toda la parte tableada de la falda, de Priscila no, de Jessica, las tablas están agarradas al recorte superior, ¿no? Entonces, toda la transformación se hace sobre el mismo delantero. En la parte de atrás va a ser muy parecido, con la diferencia que no va a tener el recorte que tiene sobre la cintura este diseño. Priscila lo que me había planteado era que ella quiere hacer la parte de las tablas como aparte, digamos, como por decirlo de alguna forma, hacer una falda tableada y que tenga una sobrefalda que esté suelta, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Esta falda también es asimétrica. Hay que decidir sobre el costado qué medida va a tener el recorte, ¿no? La altura puede ser cualquiera. Yo estoy viendo que coincide aproximadamente con la altura de la pinza, ¿no? Entonces, esto siempre hay que medirlo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que replicar lo mismo en la parte de atrás. Entonces, si yo no tengo una medida específica, después va a ser más difícil. Bueno, ahí yo puse la misma medida de la pinza y después hay que decidir en qué parte termina el recorte, ¿no? Es un recorte curvado y acá vamos a hacer un cambio en el trazado del planteo original, digamos. Yo estoy viendo que me da la sensación de que el recorte de la sobrefalda, que esto puede ser en los dos casos igual, tanto en el de Priscila como en el de Jessica, pareciera que la parte superior, lo que está aplicado arriba, es una falda evasé. Entonces que el recorte está hecho sobre la falda evasé. Entonces lo que habría que hacer es convertir esto en evasé y después hacer el recorte. Y en la parte de atrás tiene cosida la pinza, eso ya lo vamos a ver después, pero en la otra mitad está hecho basé porque la pinza no está. Y además tiene que acompañar la amplitud que tenga en el lateral. Bueno, voy a trazar voy a prolongar los ejes de ambas pinzas, porque tengo que hacer el evasé entero. Que llega hasta el ruedo. De paso vemos un repaso de evasé. Tengo que cortar el eje de la pinza hasta el vértice de la pinza. Y después la pinza cerrarla. Esta pinza se cierra como si estuviese cosida, ¿no?
Siempre que esto hacerlo, recuerden que el molde es algo plano, tiene que quedar plano, entonces yo tengo que cerrar la pinza de manera tal que no me quede ningún volumen en el papel, ¿no? Ahí ya hice la base de un lado y ahora la transformación a base del otro. Bien. De este lado no lo voy a completar porque mi recorte va a salir de ahí y va a terminar en la otra punta. Y no voy a necesitar completar en la parte de abajo, ¿no? Pero de este lado sí. Recuerden que cuando pegan el papel de levacé, esto que tiene que quedar bien planito, porque a veces puede ser que sin querer yo lo pego más abierto de lo que necesito. Y queda bien plano. Si es necesario, rectifico. Bueno, ahí tengo el evasé. La parte de abajo yo no me estoy concentrando ahora mucho porque no me importa, digamos, después lo voy a cortar. Entonces, hicimos la transformación a evasé. Yo acá tengo marcado de dónde va a salir mi recorte y lo voy a llevar a donde yo quiero, ¿no? En el caso de ustedes también a donde a ustedes les parece. Voy a llevar, ahora que lo pienso, sí necesito completar acá. Voy a llevar mi recorte de la forma curva hasta donde a mí me parece que va, ¿no? Tal vez hasta esto más así. Bien. Acá después me di cuenta que sí necesito completar. ¿Por qué? Porque en el caso de Jessica hay que tablear toda esta zona. Entonces yo ahí necesito que esté completo también. Plasticola no pega. Bueno. Bien. Voy a cortar abajo así queda más. Bueno, ahí tengo marcado por dónde va a ser el recorte, ¿no? Y en el caso de Jessica les decía que esta parte de acá está tableada, ¿no? Entonces acá yo tengo que hacer doble trabajo. El tableado son tablas comunes, ¿no? Todo a lo largo. Entonces, antes de cortar y separar esto, para este tipo de terminación, donde yo tengo cosida una capa sobre otra, y por como se ve en la foto tiene como un
dobladillo o borde, o se ve una costura paralela a esta terminación, más o menos a 2 centímetros, es necesario hacer una vista, ¿no? La vista, pues yo acá no puedo hacer dobladillo, ¿no? Porque el recorrido que voy a tener, digamos, para que yo pueda plegar un pedazo de tela hacia adentro, en esta parte de acá va a ser mayor, ¿no? La parte interna, y no me va a dar la tela, no tengo forma de dibujarlo muy bien, digamos, hay que hacer cálculos. Y es más sencillo hacer una vista. ¿Cómo se hace una vista? Desde la línea que yo tengo marcada en el borde donde va a terminar el recorte superior, que es este, yo tengo que marcar hacia adentro la medida que quiero que tenga la vista, ¿no? Puede ser, en este caso, como yo veo que hay una costura aproximadamente a 2, yo necesito que la vista por lo menos mida 3, para que yo tenga un remanente o un recurso de costura de este lado para poder coser, ¿no? Entonces, si mide 3, yo marco 3 desde el borde, curvo, siempre siguiendo la forma de la curva que hice antes, todo a lo largo de la pieza, del recorte. Yo acá lo voy a dibujar, pero esto es un dibujo que estoy haciendo para copiar en un papel aparte, ¿no? Y acá tengo que hacer magia porque no tengo ni carbónico ni ruedita. Entonces voy a copiar parte del costado, toda la línea de la vista que hice recién de 3 centímetros, parte del ruedo obviamente, y el borde de mi recorte, que acá le voy a tener que agregar 1 centímetro de costura hacia afuera. Todo esto tiene que ser bien prolijito, ¿no? Bien, antes de cortar quiero hacer una aclaración con respecto al recurso de costura de la parte inferior. En las faldas de basé, por lo general, abajo no se da 3 centímetros de costura, sino que acá si yo ya tengo 3 no pasa nada, digamos, lo dejo igual. Pero cuando yo tenga que hacer la terminación no voy a poder coser, no voy a poder doblar los 3 centímetros, sino que le tengo que hacer un dobladillo muy pequeñito, y acá se suele dejar 1 centímetro de costura nomás para poder hacer la terminación. En este caso, como el pedazo que voy a tener de basé es corto, ¿no? Yo acá tengo 2 opciones, ¿no? O le hago una vista, que en el caso de hacer una vista sería de la misma forma que hice esta. De hecho, yo ya tengo los 3 centímetros acá y le tendría que agregar 1 acá nada más. ¿Y qué va a hacer? Que esto que yo copié antes quede más corto, ¿no? O lo dejo como está y le puedo hacer la terminación, así un dobladillito a 1 centímetro. Teniendo en cuenta que en esta parte me va a quedar un poco más grueso porque tengo también la tela de la vista. La vista se hace con el mismo material de la tela externa. Bien, una vez que yo ya copié la vista, nos falta dibujar el recorte que tiene superior. Haciendo un análisis de la falda, yo veo que el recorte que tiene arriba, que va arriba,
¿no? Que va por acá, en el caso de Jessica, una parte sube sobre la cintura y después ya en la espalda ese detalle se pierde. Entonces, ¿cómo se hace eso? La cintura, si esta es la terminación de mi falda, la cintura va a ser una pretina, una tira que va a estar cosida de acá para arriba, ¿no? Por ende, yo tengo que pensar mi recorte contemplando la cintura que todavía no está, no existe. Eso no es tan difícil como parece. Esto después lo voy a cortar. Yo voy a copiar. Hay una parte del recorte que nos la vamos a tener que imaginar, porque no se ve. Yo voy a copiar de mi molde parte del costado y arriba la línea de cintura completa, ¿no? Como para tener una referencia. Entonces, yo sé que mi cintura, por ejemplo, puedo prever que mi cintura cuando esté terminada, mida terminada 3 centímetros de ancho, ¿no? Entonces, acá lo único que hay que hacer es dibujar el recorte como yo creo que va a ir y en la parte de arriba sumarle los 3 centímetros. 3. Bastante ancho parece, sí. 9, ahí. Esos son los de la cintura. Ahí tiene una hebillita, o sea, acá, en esta zona. Dentro, sí. Tiene una hebilla. Entonces yo voy a decidir ya dónde va a ir. Voy a decir, bueno, desde el costado va a estar la hebilla va a estar a unos 5 centímetros. Un poquito más. 8 centímetros. Entonces marco los 8 acá. Y ahí, siguiendo la cintura, hago el dibujo del recorte. Esto se puede hacer medido, obviamente, por la proporción que estoy manejando yo en esta falda. Esto me quedaría aproximadamente de un centímetro más que la cintura. Tal vez sea un poco más ancho. No lo sabemos porque no se ve. Y en este caso, como va a ser un aplique, yo acá ya tengo recurso de costura, acá ya tengo recurso de costura. Acá le voy a tener que dar solamente 1 centímetro, ¿no? Que es lo que va a ser determinación hasta cierto punto. Porque yo después esto lo voy a tener que replicar porque acá yo tengo que ponerle hebilla y esto tiene que estar suelto, digamos, para que yo lo pueda atar sobre esto, ¿no? O se puede hacer falso. Por lo que yo veo en la imagen pareciera que está cosido a la cintura hasta acá aproximadamente y después viene suelto para poder ponerle hebilla. Ahí con su recurso de costura. Esto va a ser un poco complejo de coser. Bueno, esta sería la pieza del recorte. Volvemos a la falda. Entonces tenemos el trazado de la falda, la vista, el recorte superior. Esto va sobre esto. Después yo lo voy a cortar todo y lo voy a hacer como en los casos anteriores. Voy a poner cómo sería armado. Entonces, una vez definida ya el recorte y la vista, sí voy a cortar por acá, ¿no? Acá le tengo que agregar recurso de costura, 1 centímetro. Así que lo voy a pegar acá y le voy a dar 1 centímetro.
Mientras se seca, hago la otra parte. Pero acá va 1 centímetro de costura que lo voy a necesitar para coser la vista. Bien. Bueno, ahora la parte de las tablas. En este caso, como yo tengo un evasé, una de las cosas que no tengo que hacer es perder el hilo. Yo voy a hacer una línea más o menos punteada o intermitente. Ese sería el hilo de la pieza. Entonces, todas las tablas que vamos a hacer en esta pieza, las vamos a hacer paralelas a esta línea. Hay dos opciones, ¿no? Como yo tengo un evasé, yo acá podría hacer unas pinzas radiales, unas tablas radiales, perdón, unas tablas radiales. ¿Qué quiere decir radiales? Que vayan, en este caso esto no es un círculo, pero como yo tengo una curvatura en la parte inferior, mis pinzas radiales van a ir perpendiculares a la curva inferior. Si yo hago las tablas paralelas, todas paralelas, lo que va a suceder es que en cierto punto me va a quedar una tabla así, por decirles, digamos así, y acá me va a quedar como una tabla más grande o voy a tener que hacer tablas sobre el costado. Lo más conveniente acá es hacer tablas radiales. Es más difícil, ¿por qué? Porque tienen distinto tamaño. Yo puedo marcar, por ejemplo, en la parte de abajo, dividirla en la cantidad de tablas que yo quiero hacer. Voy a medir más o menos como pueda. Esta transformación es más compleja de lo que parece. 11, 16, 4. 16, 4. Bueno, estuve haciendo el cálculo de en cuántas tablas lo puedo dividir. Voy a hacer unas tablas que no sean muy chiquitas, como para mostrar el ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a hacer tablas Soleil, que son radiales, tablas radiales. Entonces lo que yo voy a necesitar es que la tabla abajo mida una cosa y arriba sea menor, ¿no? Lo importante es, por ahí en este caso, que las tablas queden lo más parejas posible, ¿no? Entonces, ¿por qué va a tener que ser menor? Porque yo quiero que mis tablas queden parejas, ¿no? Entonces, si acá, por ejemplo, uy, ahí me equivoqué de línea, o era eso. No, estaba bien. Esta es mi segunda tabla. Esta es mi tercera tabla. Acá esta tabla va a mirar ahí. Lo ideal es que quede obviamente todo pareja arriba, ¿no? La medida de arriba también sea igual como es la medida de abajo. Bueno, ahí me quedó un poco más chica. Entonces ahora, por estas líneas que yo marqué de la tabla, ¿no? Voy a tener que cortar. Le voy a poner número porque es bastante difícil esto. Lo tengo que separar. Bueno, sobre un papel nuevo
grande, porque hay que poner tablas en el medio, hay que empezar a armar las tablas radiales. Vamos a comenzar pegando el primer papel. Acá lo difícil va a ser, yo tendría que haber hecho una línea de referencia. Vamos a ver si me sale bien. ¿Y qué pasa con las tablas cuando son radiales? La apertura que yo le doy abajo tiene que ser mayor a la que le doy arriba, ¿no? Entonces yo quiero que la tabla abajo quede como de 4 porque es como que se tiene que abrir hacia abajo. A ver, déjenme pensar. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo acá abajo le doy 3 centímetros, o vamos a darle 4, arriba le doy 2. Entonces acá viene lo difícil. Lo que sigue tiene que estar alineado en la curvatura de abajo. Lo mismo con la que sigue. Bueno, una vez que se termina de hacer el soleil, como ven, queda con el espacio de las tablas, pero queda con un vuelo, ¿no? Porque la parte de abajo es más amplia que la parte de arriba. Ahora la parte más compleja va a ser plegar para armar las tablitas, porque arriba se pliega menos que abajo, ¿no? Estas son tablas comunes, obviamente. Se puede hacer tabla encontrada, pero es muchísimo más difícil. Bien. Cuando esto esté terminado de plegar, no se tiene que deformar ni la parte superior ni la parte del ruedo. Y acá, en todo este recorte, hay que darle recurso de costura, ¿no? Vamos con el recurso de costura. A ver, el recurso de costura acá tiene que ser mayor a 1. ¿Por qué? Porque cuando se cosa a la pieza esta, a esta, se tiene que meter las tablitas abajo. Tienen que llegar por lo menos hasta esta costura. Entonces, a la costura que yo le voy a hacer a la vista, ¿no? Que va a estar a 2 centímetros. El recorte que hicimos nosotros es acá. Entonces yo si le doy 2, apenas va a llegar hasta donde voy a tener la costura. Así que también le tengo que dar 3 como a la vista. Acá en vez de 1 de costura, entonces son 3. No, me estoy equivocando. 3 centímetros de costura. La tabla obviamente se tiene que prolongar. O sea, en el recurso de costura también va a estar tableado, ¿no? O sea, porque la tabla afecta a todo el recorte. No tengo manera de cortar la tabla acá y que acá no haya tabla. Por eso es importante cuando yo trabajo que el papel
tenga el remanente suficiente para que me permita estas cuestiones. Acá, por ejemplo, me falta un pedacito de papel. Bueno, una vez definido el recurso de costura, se corta por el recurso de costura. Y abajo, como yo ya tenía el recurso dado, no, le tengo que dar acá igual. Tengo que dar de más. Porque si no me va a quedar más corta que la otra falda. Un dobladillo pequeñito tiene que ser acá igual. ¿Por qué? Porque tengo un evasé. O sea, tiene que ser de 1. Bueno, acá me falta un pedazo. Pero esto después cuando se corta en el papel, en la tela, se corta así. Fíjense qué importante que es hacer las tablas antes de cortar o dar recurso de costura, porque acá arriba yo necesito que me quede sí o sí con esta forma, para que cuando la tabla esté hecha y la cosa quede toda agarrada. Bueno, entonces acá tenemos esta parte. El delantero. La vista del delantero. A todas las piezas hay que marcarles el hilo, ¿no? Esto va del lado interno, ¿no? Ahí. Esto va tableado acá. Y me falta el recorte de la parte superior. Que acá era más corto, bueno, me falta una piecita que es de acá para acá. Era más corto porque llevaba la hebilla ahí. No me voy a detener en la construcción exacta de cómo se hace eso porque ahora no es relevante y hay varias transformaciones por hacer. Esto va sobre esto. Esto va acá adentro. Esto va tableado. Y cosido acá. Bueno, con este tableado ahí. Y la vista esta que va del lado interno. Bueno. Esta es la construcción del delantero de la falda que va a ser Jessica. La de Priscila es más simple.